Buenas noches, mi nombre es Wendy Solange Flores Rojas, médico residente del Hospital Nacional 2 de Mayo, en la especialidad de dermatología, y a continuación voy a hablar del tema de onicomicosis. Bien, entonces para comenzar, vale decir que la onicomicosis es comúnmente conocida como la infección de las uñas por hongos. Es una afección que causa cambios en el color, textura y grosor de las uñas. Constituye una enfermedad frecuente en la práctica médica, con impacto considerable en lo emocional, social, laboral y económico para los afectados, quienes pueden experimentar sobre todo vergüenza al ser considerados como personas con malos hábitos de higiene o como probables fuentes de infección para sus compañeros, familiares y amistades. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues proporcionar conocimientos generales a la población sobre la onicomicosis y conocer las medidas de protección y medidas a tomar contra la onicomicosis. Entonces, como ya habíamos dicho, la onicomicosis es una infección frecuente, puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, se ha visto que aumenta con la edad, llegando a presentarse hasta en un 60% de las personas mayores de 60 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres y se asocia a menudo a tiña del pie crónica. Las infecciones en uñas de los pies suelen ser más frecuentes que las de las manos y rara vez se van a producir las infecciones en las uñas de las manos si es que no están afectadas también las uñas de los pies. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la etiología o a la causa de la onicomicosis? Pues que se ha visto que este cuadro se puede presentar de acuerdo a tres diferentes tipos de hongos. En primer lugar, tenemos los dermatofitos, responsables de hasta el 60-90% de los casos, y posteriormente tenemos los mohos no dermatofitos y las levaduras. Ahora, vale recalcar que pueden ocurrir infecciones por dos o más organismos concomitantes y que las infecciones mixtas representan aproximadamente un 3 al 11% de los casos de onicomicosis, lo cual puede dificultar el tratamiento y favorecer las recurrencias. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar onicomicosis? Pues se ha encontrado que en primer lugar tenemos el uso de calzado oclusivo, es decir, de aquel calzado que no permite al pie una adecuada ventilación y que más bien favorece un entorno húmedo y demasiado cálido para el pie. Los antecedentes de insuficiencia vascular periférica también son un factor importante a considerar. Los antecedentes de trauma unguial que hayan de alguna manera debilitado la uña, las enfermedades crónicas asociadas, como por ejemplo la diabetes, la VIH, la inmunosupresión, el tabaquismo, etcétera, el hacinamiento, los antecedentes de cuadros similares y las ocupaciones de riesgo son también todos factores a tener en consideración. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la clínica? Pues la clínica es bastante característica. Vamos a ver cambios de coloración de la uña. Esta puede encontrarse amarilla, blanca, marrón, incluso presentar otros colores como negro, verde o violáceo. Vamos a encontrar también engrosamiento y o separación de la lámina unguial de su lecho. Asimismo, fragilidad y acumulación de escamas. Y si nosotros nos guiamos por la clínica, pues podemos ver que se puede agrupar en tres variantes la presentación de la onicomicosis. Tenemos en primer lugar, tal como podemos ver en la imagen de la izquierda, a la variante subunguial, distal o lateral. En el medio podemos ver la variante blanca superficial y a la derecha podemos ver la variante subunguial proximal. ¿Y qué hay en cuanto al diagnóstico? Pues el diagnóstico, en primer lugar, es clínico, ¿no? Tal y como hemos podido ver en las imágenes, tal y como lo hemos dicho, es bastante característica la presentación, pero vale decir que la onicomicosis es considerada una de las infecciones superficiales por hongos más difíciles de diagnosticar y tratar. Aun cuando aparentemente se realiza un diagnóstico y tratamiento correcto, uno de cada 5 pacientes no se llega a curar. Es por eso que siempre es recomendado y se debe realizar lo que son los estudios micológicos para confirmar el diagnóstico, tales como el examen microscópico directo con KOH al 10 al 20% y el cultivo. Estos estudios micológicos nos van a permitir confirmar el diagnóstico de micosis en primer lugar antes de iniciar el tratamiento con algún antifúngico. Además, nos van a permitir optimizar el tratamiento al seleccionar el antifúngico en función del agente causante y también nos van a permitir conocer las especies de la región, por lo tanto, tener un adecuado perfil epidemiológico actualizado y también va a ser útil para el control evolutivo posterior al tratamiento.
Algo importante a resaltar también es mencionar que las uñas pueden funcionar como reservorio para infecciones recurrentes, en especial en los entornos húmedos y calurosos del pie, es decir, que está muy asociado, como también ya se había mencionado, a tinea pedis o el llamado pie de atleta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la población en general para prevenir el contagio con la de onicomicosis? Pues, en primer lugar, el uso de calzado y calcetines transpirables, ¿no? El calzado debe ser de cuero, de preferencia, los calcetines de algodón. Un corte frecuente de las uñas, evitar exposiciones a posibles microorganismos causales, evitar, por ejemplo, caminar descalzo en los vestuarios públicos, en los baños públicos, en las piscinas públicas, etcétera. Asimismo, los calzados viejos se cree que pueden albergar organismos infecciosos, así que de preferencia se indica desecharlos o tratarlos con algún polvo desinfectante, con algún antifúngico antes de volver a utilizarlos. ¿Y qué hay en cuanto al tratamiento? Pues el tratamiento va a depender mucho de la severidad y del hongo involucrado. Entre los antifúngicos o antimicóticos orales se encuentran sobre todo los de la familia de los azoles, como el itraconazol, el fluconazol y también otros como la terbinafina. El medicamento de elección en la actualidad va a ser en realidad aquel que va a ir con terbinafina en conjunto con un tratamiento tópico, lo cual va a permitir aumentar la tasa de curación. Ahora, hay que ser bastante claros en el aspecto en que el tratamiento tópico, es decir, aquel dado por lacas, gotas, cremas, no es eficaz para el tratamiento de la onicomicosis. Se requiere un tratamiento antifúngico oral, es decir, con pastillas, para conseguir una curación completa. Bien, y ya para terminar, la importancia de este tema radica sobre todo en que la onicomicosis es altamente prevalente, como ya se había mencionado, especialmente en las personas de edad avanzada y en pacientes con circulación comprometida distal, inmunosupresión y otiña del pie. Aunque el problema principal de la onicomicosis es sobre todo estético, es fácil que pueda ocasionar molestias locales que dificulte llevar un calzado cómodamente y además que actúe como reservorio fúngico para otras infecciones cutáneas, por lo que siempre se recomienda tratar todas las infecciones fúngicas de las uñas. Como comentario final, quiero decir que siendo la onicomicosis una enfermedad de creciente importancia pública y bastante frecuente en nuestra población en general, es necesario identificar y reconocer esta entidad para poder acudir al especialista apropiado, en este caso el dermatólogo, con el fin de definir de forma oportuna el tratamiento más pertinente en cada caso. Resulta además de gran utilidad la información que pueda brindar el médico al paciente, ya que se debe tener claridad sobre el comportamiento crónico de la enfermedad y el tiempo requerido para evaluar la respuesta a los tratamientos. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.